Antes que nada, pues estoy pero súper contenta de estar aquí, de ver a hermanos muy queridos que hacía tiempo que no veía y de ver pues a mucha familia que también amo mucho. Y la verdad que es un gozo ser familia en la carne, familia y también familia en la fe. Eso la verdad que es una bendición preciosa. Y más también que me acompaña pues mi hija y mi yerno, y con esta noticia que han dado, pues nada, ya sabéis por qué estoy más contenta, ¿no? Bueno, vamos a seguir adelante con los estudios que estamos llevando a cabo. Estamos estudiando el libro de Romanos y hoy nos toca el capítulo 5, ¿vale? Una de las teorías del aprendizaje que podemos no aplicar tal vez en su totalidad, pero sí que me vais a entender cuando digo que estamos aprendiendo de manera constructivista. Eso quiere decir que vamos edificando sobre conocimientos que ya vamos adquiriendo. Estamos en el capítulo 5 y hasta aquí hemos aprendido verdades inamovibles como que todos hemos pecado, como que Dios planteó una solución para que pudiéramos reconciliarnos con Él a través de la obra de Jesús. Esas son todas bases doctrinales que hemos ido recordando y reafirmando en estos días. También en el capítulo 3 se habló de la justificación, de que el medio fue el sacrificio de Jesús. Y por último, los 2 últimos domingos, recordamos a Abraham como ejemplo de fe, no por obras, sino por fe. El pasaje que nos toca hoy, lo vamos a leer juntos, es Romanos 5, del 1 al 11, así que lo vamos a leer. Dice así. Soy yo la que proyecto, perdón. No, que apunto allí. Ahora, vale. Pues dice así. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Veis que es un pasaje muy profundo, muy completo? Algunos de los hermanos que han hablado antes de mí, pues han dicho que Romanos es uno de los libros que más transformó corazones. Incluso uno de los padres de la Reforma, Lutero, dice que se conmovió al comprender que no había justo ni aún uno y que solamente podíamos acceder a la salvación por medio de Jesús. Pues mirad, el pasaje que nos toca hoy, en algunas traducciones comienza diciendo: puesto que Dios ya nos ha hecho justos, justificados pues por la fe, tenemos, y vamos a averiguar juntos qué es lo que tenemos gracias a la justificación. Hablando con Dani Gumá, ¿recordáis este dibujo de unos domingos atrás? ¿Verdad que sí?
pues se lo pedí para que hiciéramos memoria, que la justificación es como un paraguas muy complejo, formado de múltiples factores que tienen que ver con toda la obra que Jesús hizo en nuestro favor. Podéis ver el vídeo para recordarlo. No sé si estabais todos, pero bueno, aquí está el Dani explicándolo, ¿vale? Por si alguien se había olvidado. Pues lo que vamos a ver es el siguiente paso. Para los que ya han sido justificados por medio de la obra de Cristo en la cruz, hay también unos regalos. Así que los vamos a descubrir juntos a partir del versículo 1. El primer regalo que encontramos dice así: justificados pues por la fe tenemos paz. Esta es una paz, aquí dice, para con Dios, que tiene que ver con una deuda saldada, con estar a cuenta. En Isaías 1, 18, Dios mismo nos dice: venid a mí y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos, vendrán como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Está hablando de algo que se transforma. En teología se le llama doble imputación. ¿Y esto qué quiere decir? Que para que nosotros tuviéramos vida, alguien tuvo que morir. Que para que fuéramos declarados inocentes por medio de la justificación, Cristo tuvo que ser declarado culpable. Es una paz, estar a cuentas con Dios es una paz que costó mucho. No es simplemente perdón, sino que había que cumplir con los requerimientos de la ley. Y Jesucristo lo pagó, y lo pagó en gran manera. En Isaías 53, si recordáis ese pasaje tan precioso cuando habla del siervo sufriente, dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Es un regalo que nos llega gracias a la justificación, pero que para nosotros sea un regalo no quiere decir que no tenía valor, no quiere decir que no costó. Y Jesucristo, al pagar por esa paz a nuestro favor, se convirtió en el príncipe de la paz. Es una paz que nos lleva a estar con las cuentas saldadas. Y cuando entendemos el precio que le costó a Jesús, que tuviéramos nosotros paz, la verdad que nos da más temor o nos lo pensaríamos más a la hora de volver a endeudarnos, ¿no? En cierta manera. Hemos sido justificados por la fe y junto a esa justificación tenemos paz, estamos reconciliados con Dios. El segundo regalo que podemos encontrar, bueno, antes de seguir hay una cosa que tiene que ver también con la paz, porque si pensamos que esta carta fue escrita a los cristianos que estaban en Roma en el primer siglo, yo creo que ellos estaban viviendo pocas experiencias de paz, ¿verdad? Cuando estudiamos un libro siempre hemos de pensar qué escuchaban los primeros oyentes, ¿verdad? En el primer siglo, en Roma, ser cristiano, la verdad que estaban viviendo mucha tribulación, estaban pasándolo bastante mal. O sea que es una paz que quería tranquilizar y confortar los corazones de los oyentes. Es el mismo tipo de paz que los ángeles proclamaron a los pastores. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. Es una paz que no tenía que ver con la persecución ni con la guerra, incluso me atrevería a decir con las circunstancias, sino es aquella paz de saber que nuestros pecados han sido perdonados. Ahora, si seguimos leyendo, en el versículo 2 dice, por quien también tenemos, pues hay algo más, ¿qué más podemos tener? ¿Qué más regalo o beneficio recibimos de la justificación?
dice que tenemos entrada o acceso a la gracia. Cuando pensamos en la justificación y que este fenómeno fue hecho a nuestro favor por medio de la muerte de Jesús en la cruz, hay un hecho tan figurativo, igual que Adrián nos explicó aquí con cosas que podíamos ver y palpar, pues cuando Cristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. ¿Era necesario? Pues tal vez para nuestra comprensión sí era necesario, porque eso realmente nos hizo comprender que la entrada a la gracia estaba abierta. Y es una entrada por la fe. Y pensar también cuántas veces la Biblia nos habla de Jesús como el camino, como la única puerta. Él es el único acceso. Y hay un pasaje que dice que Él es el camino nuevo y vivo. ¿Qué regalo tenemos por medio de la justificación? La entrada por la fe a esa gracia. Gracia también podemos describirlo como un regalo inmerecido, como ese amor, esa misericordia, esa compasión que tiene Dios por nosotros sin que lo mereciéramos, ¿no? Y aquí habla de mantenerse firme en esa gracia, dando la idea de que no es algo estático, sino que es algo dinámico. Podemos vivir, permanecer, movernos en esa gracia. Abro un paréntesis. Hemos leído 11 versículos de Romanos. ¿Os habéis dado cuenta la cantidad de riqueza, de conceptos, de profundidad que hay? Los he querido agrupar como en regalos para que sean más comprensibles y más sencillos, por lo menos lo han sido para mí. Y hablar de la gracia pues nos llevaría toda esta vida, y yo creo que en la eternidad seguiremos agradeciéndole a Dios por la gracia que demostró para nosotros. Así que podemos describirlo como un regalo, el poder estar en su presencia en libertad. También hay un pasaje que dice: acercados confiadamente al trono de la gracia. Siempre hay una invitación. Detrás de cada uno de estos regalos hay una invitación de parte del Señor. Y en este caminar en la gracia, en este camino vivo, fijaros que hay dos ideas, ¿no? Dice, y no solo esto, sino que también, versículo 2, dice al final, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pensemos en los oyentes de esta carta. Es gloriarse en la esperanza de la gloria de Dios. Es a pesar de la situación. Estaban en paz con Dios, caminaban en la gracia y podían mirar, esperar de los cielos el regreso de Jesús. Pero en el versículo siguiente dice, también nos gloriamos en las tribulaciones. Tenemos como una mirada a lo eterno, a lo trascendente, y otra mirada a las luchas cotidianas, ¿no? Pues la gracia también es suficiente para eso. Si miramos al cielo, si esperamos el regreso de Jesús, si nuestra vida va, en cierta manera, bien, de victoria en victoria, más adelante Romanos dice que sobreabunda la gracia, sobreabundó la gracia también. Y si estamos en medio de pruebas y tribulación, es que el Señor es tan grande que nos dice, bástate mi gracia. Imaginaros qué ganas me da de ponerme a estudiar solamente sobre la gracia. Es que cada cosa que investigas, pues te emociona, ¿no? Y te da ganas de seguir escudriñando y averiguando, investigando. Pues el segundo regalo de Dios es ese acceso a la gracia, ¿por medio de quién? Por medio de Cristo también. Tercer regalo, lo encontramos en el versículo 5, en la segunda parte. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué increíble, qué maravilla. Hemos sido justificados, estamos a cuentas, estamos en paz con Dios.
se nos ha proporcionado un acceso ilimitado al trono de la gracia para lo bueno y para lo malo. Y como si eso fuera poco, se nos recuerda que el amor de Dios, que es un resultado de la justificación, pero también es el origen de la justificación. En Juan 3:16 dice que porque nos amó así, de tal manera, por eso envió a su Hijo. Y dice que este amor ha sido derramado. Es algo que no tiene mesura. Nos puede ser algo entregado, pero cuando habla de ser derramado, es que se derrama porque es demasiado, porque no hay contenedor que lo contenga. Su amor derramado es un amor pleno, es un amor que excede a todo conocimiento. Yo sé que aquí hay muchos hermanos que tienen en su corazón y en su memoria, pues le están repicando versículos que hablan de ese amor profundo, eterno, maravilloso, que se derrama en nuestros corazones. Y hay un pasaje, bueno, que todos lo sabemos, ¿no? Juan 3:16, pero también les propongo que os memoricéis primera de Juan 3:16, porque es como la respuesta a ese amor, ¿no? Sí, sabemos que de tal manera Dios nos amó, que dio a su Hijo Jesús. Y si nos vamos a primera de Juan 3:16, dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero la primera parte, fijaros, el gran amor del Señor motivó enviar a su Hijo Jesús a nuestro favor y nos invita a conocer ese amor. Y bueno, y los pasajes, pues también, ahora nos entusiasmamos por el amor, recién por la gracia y ahora por su amor. Podríamos seguir leyendo en primera de Juan, que en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo al mundo para que viviéramos por Él. Imaginaros que cada palabra que abrimos se abre como un tesoro, ¿no? Como una maravilla que no tenemos ni tiempo ni sabiduría suficiente para poder seguir investigando. Y dentro de un tiempo volveremos a estudiar Romanos y volveremos a encontrar más facetas y más maravillas de la justificación y del amor del Señor por nosotros. Y también hay una frase que es preciosa cuando dice que fue derramado por nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado, por medio del Espíritu Santo. Y vemos que la tercera persona de la Trinidad tiene unos atributos y unas funciones en nuestra vida que también le hacen único. Él es esa señal, esas arras que Dios pone en nuestro corazón para que nos diga a nuestro espíritu que verdaderamente somos hijos de Dios. Es bonito ver en este pasaje, encontramos, bueno, no se ve mucho, pero ese sello pone Trinidad. En la obra de la justificación vemos al Dios trino, al Dios eterno, trabajando en nuestro favor. Vemos a Dios como movido por su gran amor, tiene que llevar adelante una solución para que nos reconciliáramos con Él. Vemos a Jesús como acepta entregarse para hacer efectiva esa justificación, tal como lo hemos entendido, ¿no? Su muerte vicaria, su derramamiento de sangre en propiciación de nuestros pecados, el pago por nuestra redención. Y vemos finalmente al Espíritu Santo cómo nos convence, cómo nos enseña. Y cuando en Hechos leemos, cuando Jesús marcha, les dice: yo me voy, pero os dejaré el Espíritu para que os acompañe, para que esté a vuestro lado siempre, a vuestro lado para siempre. Hay una rama de la teología, y yo no he estudiado mucha teología, pero hay una cosa que se llama neumatología
neumatología, ¿verdad? Y solamente se dedica a estudiar el Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Ahora hemos dado 2 pinceladas, pero imaginaros todo lo que podemos aprender y cuán agradecidos nos tenemos que sentir de que Dios haya querido derramar en nuestra vida, juntamente con la justificación, un amor que exceda todo conocimiento por medio del Espíritu Santo. Y el cuarto regalo, a partir del versículo 6, es seguridad. Una seguridad y una confianza en lo que Dios hizo en nuestro favor. Y fijaros que hay varios versículos que lo van explicando como para hacernos pensar, hacernos reflexionar. No nos quiere decir de repente, tienes que estar seguro en tu salvación, tienes que estar seguro en que Dios te ha justificado. No, nos hace ir reflexionando y fijaros cómo lo explica. Dice, porque si Cristo, cuando aún éramos débiles, o sea, si Cristo cuando aún éramos enemigos de Dios, cuando aún le habíamos dado la espalda, cuando no queríamos saber nada con Dios, si aún en ese momento Cristo murió por nosotros, si aún entonces Cristo murió por nosotros, más adelante explica que es muy raro que alguien muera por otro. Si acaso alguna vez alguien puede haber muerto por su hijo o por alguien bueno, o morir por una causa, pero morir por alguien que te es infiel, que es malo contigo, que te niega, que te traiciona, eso es muy raro. Pero fíjate, Jesús sí lo hizo. Romanos 5:8, y este es otro pasaje que también nos sabemos de memoria desde nuestra niñez, ¿no? Dios muestra su amor para con nosotros en que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues todas estas deducciones nos llevan a los siguientes versículos. Si Dios nos amó tanto cuando éramos sus enemigos, ¿cómo no nos va a amar ahora más que estamos en paz con Él y que estamos reconciliados? Y mientras más ahondamos para conocer cómo es Dios con nosotros, mientras más conocemos a Dios y más conocemos su obrar, más le admiramos y más podemos confiar en Él. Es una seguridad que está basada no en teorías, sino en la obra que Dios hizo en nuestro favor. Y más adelante en Romanos 8 también explica, vuelve a este concepto y dice, el que no escatimó, o sea, el que no mezquinó ni a su propio Hijo, pues ¿cómo no nos va a dar también con Él todas las cosas? Y además de proporcionarnos esa seguridad de que Dios no nos abandona, si un día entregamos nuestro corazón al Señor y hemos sido justificados, no por buenos, sino por creer y confiar en que Jesús lo hizo en nuestro lugar, ¿cómo no nos va a seguir amando? Fijaros que en Romanos 3:23 dice, Romanos 3:23, que lo digo de memoria, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Sí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pues por medio de la justificación hemos sido restaurados a su gloria. Lo hemos leído antes, ¿verdad? Tenemos acceso a su gracia. Podemos gloriarnos en la esperanza de su gloria. Mientras más conocemos a Dios, más podemos confiar y más seguros podemos estar en Él. Y en este regalo también encontramos un llamado de Dios más adelante. El Señor inspiró a Pablo que escribiera la palabra, os ruego, reconciliados con Dios. El regalo está. Si has sido justificado por la fe en Cristo, esos regalos están ahí. Y son para ti y son para mí. El motivo de escribir esta carta a los romanos, uno de los motivos que tuvo Pablo,
fue recordarles a los hermanos que por la justificación, por medio de Jesús, eran reconciliados con Dios. Esto sirvió para confortar su alma, para ayudarles a pasar las dificultades y los malos tragos que estaban viviendo. Pero Pablo, fijaros Pablo, qué sabiduría, cómo lo inspiró el Señor y cómo utilizaba todas las técnicas retóricas de la época para alcanzar a cualquier tipo de oyente. Pero también se quedó corto, porque en estos versículos vemos varias veces, y no solo eso, lo repite un par de veces. Y luego dice también, y mucho más, qué coloquial, ¿no? En vez de decir la grandeza, la sempiterna sabiduría, Pablo dice, y mucho más, como diciendo, es que no hay palabras que puedan explicar la seguridad que podemos tener en la salvación. Y cuando reconocemos o cuando recordamos este regalo, esta faceta de nuestro Dios, podemos descansar en Él, podemos estar seguros de que si Él nos amó antes, también nos amará ahora. Qué generoso, que sus bendiciones para con nosotros no son egoístas, ni mezquinas, ni dependen de cómo nos estemos portando o en qué situación estemos. Recordáis, ¿no?, ese pasaje que dice que si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él viste de una manera tan bonita una flor, ¿cómo no va a cuidar también de mi cuerpo físico? La verdad que este pasaje, estos versículos de Romanos, nos ayudan a recordar que hemos sido salvos por la fe para estar un día con el Señor en el cielo, salvos para la vida eterna, pero también salvos para esta vida, durante esta vida. Y nos quiere acompañar en cada momento y en cada situación de nuestra vida. Entonces, como resumiendo, junto con la justificación tenemos, esto viene en el mismo pack, no depende de las obras, eso ya lo hemos entendido, no depende de las obras, tampoco depende de nuestra situación espiritual. Tuve una conversación con una persona muy querida esta semana atrás y me recordó, venía a propósito del tema de las evidencias de una fe coherente o la vida coherente de un cristiano, y hablando, qué fácil es decir, check, check, cumple, evidencia o no evidencia, es cristiano, no, qué horror, que el Señor nos libre, me libre de juzgar de esa manera, porque el Señor tiene su tiempo, su paciencia para cada uno de nosotros. Hemos sido justificados y Él nos da todos estos regalos. Y fijaros que a veces buscamos o nos preocupamos de cosas que ya tenemos y vivimos sin paz y vivimos preocupados, no ocupados, sino en ansiedad, en estrés, y no descansamos y no aprovechamos porque no valoramos los regalos que tenemos de parte del Señor. También preparando esto pensaba, una de las mayores necesidades del ser humano es sentirse amado, sentirse apreciado, sentir que es importante para alguien. Y cuando vemos cómo el Señor preparó uno a uno estos regalos con el mejor embalaje, con el mejor contenido, pensando en cada uno de nosotros, hemos de sentirnos amados. Somos amados por Él, estamos a cuentas con Él. Esto no significa que no volvamos a caer, pero nos levantaremos. Estamos viviendo en la gracia, tenemos acceso a su presencia, no nos quedemos en el fracaso y en el error. El Señor nos indica con todo esto que hemos visto que somos amados, que podemos estar seguros
de que de la misma forma que nos amó tanto para que Jesús muriera en nuestro lugar, pues nos sigue amando tanto para cuidarnos y estar con nosotros cada día, pase lo que pase. Y en cada uno de los regalos hemos repetido, no por obras, no por nuestras propias fuerzas ni nuestros propios esfuerzos. Todo eso fue conquistado por Cristo en la cruz. Si estuviéramos en otro entorno, tal vez hubiera preparado cada una de las cosas y lo hubiera enganchado en esta cruz de madera, porque visualmente pues también se nos queda más. Hermanos, Dios es suficiente para cada área de nuestra vida. Y bueno, este domingo pues tocaba Romanos 5 y ahora marcharemos y nos iremos a casa y cada uno tendrá mejor o peor memoria. Pero lo importante es que les propongo que hoy nos llevemos algo, ¿vale? Hoy nos lo vamos a llevar. ¿Sabéis no diría la importancia, pero sí una de las cualidades de un regalo es que cuando te lo ofrecen, ¿qué puedes hacer? Aceptarlo o rechazarlo, ¿vale? Los regalos de Dios para nosotros, paz para con Dios, entrada permanente a su gracia, su amor derramado en nuestros corazones, seguridad y confianza en sus propósitos para nuestra vida, eso está ahí. ¿Lo cogerás y te lo llevarás a casa o se quedará aquí flotando en las palabras, ¿no? Las palabras que se lleva el viento. Y yo he pensado en una cosita y digo, mira, un regalo, ¿se acepta o se rechaza? Yo he traído un regalo, ¿alguien lo quiere? Pues que venga y lo coja, es que no hay otra. O sea, si quieres, te tienes que mover. Pues muy bien, un regalo para ti, y lo puedes abrir. Bueno, no, porque vas a tener que convidar. Pero es que no solamente tengo uno, sino que tengo más. ¿Alguien quiere otro regalo? Te tienes que mover, tienes que decidir cogerlo. Pues los regalos que Dios tiene para nuestra vida son así. Están ahí. Tienes que levantarte de donde estás, tomar no es una gran decisión, es solamente el salir de ese momento en tu vida que cada uno conoce el que es. Y como os comentaba, pues hablando con esta persona, solo Dios conoce los corazones. Hay gente que realmente está muy triste, le está pasando muy mal, pues hay otros que esa misma situación pues es más llevadera. No juzguemos. Hemos estudiado también en Santiago y en muchos textos últimamente. El Señor nos llama a amarnos los unos a los otros, a no juzgar. Y estos regalos son para todos. Entonces, ¿qué me voy a llevar? Pues hoy os propongo que nos llevemos un regalito. Sí, hay regalitos para todos, ¿vale? Mirad. Ahora, cuando salgáis, Lourdes os va a entregar a cada uno un regalito. Y aquí atrás tiene el recordatorio de esos regalos que han llegado por medio de la justificación. Y sabéis, lo más, ahora los que han venido a buscar el regalo se han movido de su lugar, ¿verdad? Pues cuando la palabra del Señor toca nuestro corazón o cuando la palabra del Señor llega a nuestra vida, no llega solamente para informarnos más, incluso formarnos, personas que dedicamos esfuerzo y años de nuestra vida en formarnos. La palabra de Dios quiere transformarnos. Que no te vayas hoy, que no me vaya hoy, porque decir esto también es una gran responsabilidad para mi vida. Y lleva pues orar y humillarme delante del Señor en no hablar por hablar, porque una vez que lo sabes eres responsable de lo que estás diciendo. Así que, hermanos queridos, pues esto ha sido esta reflexión sobre estos versículos de Romanos. Los regalos
de la justificación. ¿Te llevarás a casa este regalo? Gracias. Que el Señor nos bendiga.